Bienvenidos al módulo 4. Ya estamos en el módulo 4, no falta nada. Veamos, acto jurídico. Pensemos en un acto jurídico. ¿Qué acto jurídico se les viene a la cabeza? ¿Cómo se representaron ese acto jurídico? Piensen en los elementos que ya vimos en el módulo 3 cuando hablábamos de acto jurídico. Entonces, pensemos un ejemplo y cómo nos lo representamos. Yo pensé claramente en el contrato de compraventa, ¿sí? El típico ejemplo de acto jurídico, en donde veíamos que es un acto voluntario, humano, lícito, ¿sí? En donde vamos a realizar un contrato de compraventa por escritura pública y sí, de una adquisición de un inmueble. Fíjense, yo me lo representé así a este acto jurídico, el que tiene elementos esenciales. Estos elementos esenciales que hacen que sin estos distintos elementos no exista acto jurídico como tal. ¿Cuáles son estos actos jurídicos? Tenemos sujeto, objeto, causa y forma. En mi ejemplo del contrato de compraventa, realicé el contrato de compraventa con el vendedor de manera inmediata, es decir, que intervinimos como partes y otorgantes, ¿sí? El comprador y el vendedor. Teníamos capacidad plena, ¿sí? Lo realizamos al acto directamente. Sujeto. El objeto fue la adquisición del inmueble, ¿sí? La causa, ¿cuál fue la causa del acto jurídico? Fue que yo quería adquirir la propiedad para mudarme con mi familia. Y la forma lo realizamos por escritura pública. Entonces vean que todos los actos jurídicos tienen 4 elementos esenciales: sujeto, objeto, causa y forma, sin los cuales no podemos hablar de acto jurídico. Ahora bien, cuando hablemos de sujetos, vamos a poder distinguir entre partes, otorgantes y representantes. Lo que les tiene que quedar claro que partes son aquellas personas en quien se va a producir el efecto jurídico, que en algunos casos parte podrá coincidir con otorgante, es decir, quien otorgue el acto jurídico puede ser parte, ¿sí? En el ejemplo que yo les di, que firmamos directamente la escritura pública con el vendedor, fuimos partes y otorgantes. Firmamos nosotros la escritura pública y los efectos jurídicos se produjeron en nuestras personas. El vendedor me transfirió la propiedad y yo le pagué el precio. Ahora bien, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quiero comprar una propiedad, supongamos, en otra provincia? Supongamos que en Salta. Quiero comprar una propiedad en Salta y yo me encuentro en otra provincia. Supongamos que me encuentro en San Luis. ¿Puedo adquirir esa propiedad en otra provincia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que tendré que trasladarme a Salta para comprar sí o sí esa propiedad o no será necesario? Bueno, la respuesta es que no será necesario, ¿sí? Y en este caso hablaremos de que las partes y otorgantes van a ser distintas. Yo podré otorgar, por ejemplo, un poder para que alguien en Salta compre esa propiedad y los efectos jurídicos se produzcan en mi persona. En ese caso, fíjense que partes en quien se van a producir los efectos jurídicos va a ser otra persona, el representante, ¿sí? Es decir, quien otorgue el acto jurídico va a ser el representante y parte va a ser otro sujeto. Bien, dentro de los actos jurídicos, además de los elementos esenciales, tenemos elementos accidentales o modalidades, ¿sí? Esto ya hablamos de cláusulas que las partes van a incorporar, ¿sí? A los distintos actos jurídicos para producir cambios en sus efectos jurídicos. ¿Cuáles son? Son, por ejemplo, condición, plazo y cargo. Condición, plazo y cargo, ¿sí? Vamos a decir en términos generales que tengan bien en claro que entre la condición y el plazo hablamos de hechos futuros. En la condición es un hecho incierto y en el plazo es un hecho que fatalmente se va a producir, mientras que cuando hablemos de cargo nos vamos a referir a una obligación accesoria. Si yo les digo, por ejemplo, el día que te recibas te regalo mi biblioteca. Yo no sé si algún día mi sobrino, supongamos, se va a recibir. Hablemos de que es un hecho incierto. ¿Qué creen? ¿Qué tipo de condición creen que es? Bueno, la respuesta es que la condición es una condición suspensiva. Recién el día que mi sobrino se reciba tendrá derecho sobre mi biblioteca. Traten de estudiar estos conceptos siempre ejemplificándose con distintos supuestos.
A partir de esto entonces que hemos visto en este primer bloque, les aconsejo que realicen un glosario, ¿sí?, para identificar y relacionar estos conceptos relacionados con los elementos esenciales y accidentales de los actos jurídicos. Nos vemos a la vuelta con las claves de respuestas. ¿Ya resolvieron esta primera actividad? Para haberlo hecho tienen que haber tenido bien en claro, ¿sí?, los elementos esenciales y accidentales de los actos jurídicos, recordando que dentro de los elementos esenciales hablábamos de sujeto, objeto, causa, causa y forma, y dentro de los elementos accidentales hablábamos de condición, cargo y plazo. Ahora bien, también dijimos que dentro de los sujetos podíamos distinguir entre partes otorgantes y representantes. Como una ayuda, los oriento y les digo que dentro de la representación, ¿sí?, este instituto de la representación que solamente opera y que solamente se relaciona cuando falte la capacidad de ejercicio, ¿sí?, este instituto va a hacer que se supla la falta de capacidad de ejercicio de la persona. Tenemos distintos tipos. En primer lugar, la representación legal, por ejemplo, que es aquella que se da con los menores de edad y que ejercen los padres en relación a sus hijos menores de edad a través de la representación legal, ¿sí?, por ejemplo, a través de la responsabilidad parental. Esta está regulada en los artículos 100 y 101. También hablamos de una representación voluntaria, ¿sí?, que era el típico ejemplo que yo les daba, por ejemplo, cuando yo quería comprar un inmueble en otro lado, ¿sí?, otorgaba un poder para que alguien compre el inmueble en Salta y en realidad la adquisición de ese inmueble se producía en mi patrimonio. Y también hablamos de una representación orgánica que es propia de las personas jurídicas. Recuerden que las personas jurídicas tenían, ¿qué tipo de capacidad tenían? Retomen los conceptos. Les pregunto, ¿qué tipo de capacidad tenían las personas jurídicas privadas? Bueno, a los que contestaron que solamente tienen capacidad de derecho, la respuesta es correcta. ¿Sí? Solo tienen capacidad de derecho las personas jurídicas privadas, mientras que capacidad de ejercicio es suplida a través de la representación orgánica o la teoría del órgano. Entonces, espero que hayan contestado que la representación voluntaria es aquella que está tutelada en el 358 del Código Civil y Comercial y que consiste en que un sujeto, ¿sí?, que va a ser el representado, otorga poder o autorización a otra, ¿sí?, que va a ser el representante, para que este representante realice actos, ¿sí?, en nombre del representado y para que los efectos jurídicos se produzcan finalmente en nombre del representado, ¿sí? En este caso, decimos que los otorgantes pueden ser el representante, mientras que parte va a ser en quien se producen los efectos jurídicos. Veamos ahora forma y prueba de los actos jurídicos. Piensen el ejemplo que se habían imaginado del acto jurídico y piensen qué será la forma y la prueba. ¿Cuál fue la forma y la prueba de los actos jurídicos que ustedes pensaron? Bien, les comento que forma dijimos ya entonces que hace a un elemento esencial, mientras que no nombramos el elemento prueba, ¿sí? Por eso decimos que la forma tiene que ser concomitante a la realización del acto jurídico, mientras que prueba es cómo yo voy a acreditar que celebré ese acto jurídico. Por ejemplo, en mi caso, mi acto jurídico era el contrato de compraventa celebrado por escritura pública. La forma del acto jurídico fue el instrumento público, ¿sí? Yo la adquisición del inmueble, por previsión del Código Civil y Comercial, las adquisiciones, todos los derechos que se constituyan sobre bienes inmuebles, derechos reales, tienen que ser por escritura pública para que tengan plena validez. Entonces decimos que la forma, ¿sí?, fue el instrumento público en mi caso. Mientras que la prueba, ¿sí?, yo podría acreditar que ese inmueble fue adquirido por mi persona, podré traer testigos, podré llevar fotos, podré acreditar con la escritura pública, con la inscripción registral, con los impuestos.
etc. Entonces fíjense que son conceptos distintos, forma y prueba. Ahora bien, de acuerdo a la forma, este elemento esencial del acto jurídico, vamos a tener distintas clasificaciones. Tenemos actos jurídicos formales y no formales. Dentro de los actos jurídicos formales vamos a distinguir aquellos formales de solemnidad absoluta, es decir, que si no cumplen la formalidad no producen ningún efecto jurídico. Los formales de solemnidad relativa, ¿sí? Y los formales no solemnes. Los formales de solemnidad absoluta decimos que, por ejemplo, el matrimonio. Si yo no voy ante el oficial del registro civil con los testigos y tengo capacidad nupcial y demás y cumplo todos los requisitos, no se va a generar ningún efecto jurídico, ¿sí? Por eso hablamos de una solemnidad absoluta en el matrimonio. No es que si yo no cumplo con las formalidades va a valer como una unión convivencial, como otro acto jurídico. Simplemente no va a existir en el mundo jurídico. Mientras que hablamos de solemnidad relativa, por ejemplo, actos formales de solemnidad relativa, en la adquisición de un inmueble por boleto de compraventa, esto que es tan común. ¿Por qué de solemnidad relativa? Porque yo, en el boleto privado de compraventa, si bien no se generó la perfección de los derechos, nos obligamos, entre comprador y vendedor, a realizar otra obligación, que es la obligación de hacer la escritura pública. Es decir, que no produce la plenitud de sus efectos, sino efectos jurídicos parciales. También tenemos actos formales no solemnes, ¿sí? Que son, por ejemplo, los fines probatorios. Si yo quiero introducir una cláusula de preferencia, por ejemplo, la tengo que incorporar por escrito en el contrato a los fines de poder probar que fue incorporada esa cláusula. Y el principio que rige en materia de formas en nuestro código es el principio de libertad de formas. Es decir, que rige la libertad de formas entre las partes, salvo que o la ley o las partes impongan una forma determinada. Cuando hablemos de que la ley o las partes impongan una forma determinada, estaremos en los actos formales de solemnidad absoluta, relativa y actos formales no solemnes. Ahora bien, con toda esta información que les he brindado, los invito a que puedan identificar en el texto, ¿sí? A través de una representación visual, poder definir, encontrar los conceptos, sus definiciones y poder encontrar los ejemplos. Nos vemos a la vuelta entonces con las claves de respuesta. ¿Pudieron realizar entonces esta segunda actividad? ¿Pudieron completar el organizador de información que les proponía la actividad? Para ello tienen que haber tenido bien en claro esto de que la forma y la prueba son dos cosas distintas, ¿sí? La forma es un elemento esencial del acto jurídico y tiene que nacer en forma concomitante al acto jurídico o bien completarse con posterioridad, como veíamos, por ejemplo, en nuestro contrato, en nuestra adquisición del inmueble a través de un boleto de compraventa. En cambio, cuando hablábamos de la prueba, decíamos que esta prueba podría ser instrumental, testimonial, confesional, etc. Es como acreditamos que celebramos aquel acto jurídico. A su vez también tuvieron que tener en cuenta estos conceptos de la expresión escrita que se puede dar a través de instrumentos públicos e instrumentos particulares firmados y no firmados. Y acá los ayudo, ¿sí? Con que el instrumento público goza de plena autenticidad, ¿sí? Tiene plena presunción de prueba, ¿sí? Recuerden lo previsto en el artículo 296, mientras que cuando hablemos de instrumentos particulares hablamos de que si está firmado va a ser un instrumento privado y si no está firmado, ¿sí? Va a ser un instrumento particular propiamente dicho. Un instrumento privado, por ejemplo, un contrato de locación, ¿sí? Es un instrumento particular con firma de las partes. Mientras que en el caso que ustedes tenían que encontrar los ejemplos, el instrumento particular, es decir, aquel no firmado, son las fotos, los dibujos, etc. Veamos ahora entonces vicio de los actos jurídicos.
Yo les pregunto, ¿ustedes creen que un acto jurídico en donde se celebró con intención, discernimiento, libertad, etcétera, es decir, con plena voluntad jurídica, puede ser declarado nulo porque tenga un vicio? Bueno, acá la respuesta es que sí. Y en esto les indico que ojo con confundir vicios de la voluntad con vicio de los actos jurídicos, ¿sí? Los vicios de la voluntad, dijimos que la intención y la libertad tenían vicios como el error de hecho y el dolo de la intención, y la libertad, la violencia moral o amenazas o intimidación, y la violencia física como coacción o fuerza irresistible. Ahora bien, cuando hablamos de los vicios de los actos jurídicos, ¿sí? Hablamos de vicios propios de la buena fe. Habíamos visto que la buena fe es un principio que inspira todo el ordenamiento jurídico, que evita el ejercicio abusivo de los derechos, y justamente cuando se ejerce de manera abusiva un derecho, cuando se ejerce de manera no lícita, sí, el ordenamiento genera estos vicios. Estos vicios de los actos jurídicos entonces son lesión, simulación y fraude. Por ejemplo, si yo realizo la compra de un inmueble, ¿sí?, con otro sujeto que me venda su casa, supongamos de 200 metros cuadrados, ¿sí?, a un precio irrisorio, ¿sí?, y me aproveché de su escasa edad, supongamos que tenía 19 años, vamos a estar dentro de un vicio de lesión, ¿sí? Ustedes ya van a estudiar cuáles son entonces los caracteres que tiene que tener este vicio jurídico. Pero fíjense que en el caso que les he planteado, ¿sí?, adquirí el inmueble de una persona de 19 años que me lo vendió a un precio mucho más bajo de lo que valía. En ese caso, esta persona de 19 años obró con discernimiento, intención y libertad, ¿sí?, pero me lo vendió a un precio mucho más bajo. Ella podrá alegar lesión, ¿sí?, porque yo me abusé, por ejemplo, me aproveché de su inexperiencia y obtuve una ventaja completamente desproporcionada. Eso en cuanto a la lesión, para que lo tengan gráfico. Ahora bien, también estudiarán lo que es la simulación, ¿sí?, con sus distintas clases: simulación lícita, de causa lícita o de causa ilícita, total o parcial, absoluta o relativa, ¿sí?, los distintos elementos en donde la prueba por antonomasia en la simulación es el contradocumento, ¿sí? Y por último también estudiarán el fraude con su respectiva acción de inoponibilidad. Entonces, el objetivo, ¿sí?, es que puedan visualizar, lograr identificar estos conceptos importantes a lo largo del texto y relacionarlos con sus respectivas definiciones. Así entonces los invito a realizar la actividad propuesta, la actividad tercera, que se encuentra en su aula abierta, y nos vemos a la vuelta. Bueno, vamos, ánimo, ya les quedan pocas actividades. ¿Pudieron resolver esta tercera dinámica entonces? Para ello tienen que haber tenido muy en claro los distintos vicios entonces de los actos jurídicos, lesión, simulación y fraude, y las distintas clases, ¿sí?, que hemos visto de simulación. Esto es si era total o parcial, absoluta o relativa, de causa lícita o ilícita. Como ayuda, les digo que uno de los conceptos que tenían que identificar es el principio de buena fe, este principio que actúa como un límite en el ejercicio de los derechos, ¿sí?, que supone evitar un ejercicio abusivo en la forma de ejercer los derechos, actuar de forma leal, honesta, ¿sí?, en cooperación con los otros. Tengan en cuenta que esta actividad tenía 2 distractores, así que espero que la hayan realizado correctamente y no les haya presentado mayor complejidad. Llegamos finalmente al último de los conceptos entonces en el recorrido del módulo cuarto, ¿sí?, que son ineficacia de los actos jurídicos. ¿Qué es esto de la ineficacia de los actos jurídicos? Decimos que ineficacia comprende tanto a la nulidad, ¿sí?, en donde la regla es que no va a producir ningún acto jurídico, si es volver las cosas al estado anterior, como la inoponibilidad. Y esto relaciónenlo con lo que ya estudiamos en el fraude, ¿sí? En el fraude la acción se llamaba acción de inoponibilidad.
Entonces, esto de la ineficacia significa que el acto jurídico puede no haber nacido directamente sano, ¿sí? Para que sea gráfico, si este acto jurídico no nació sano porque presentó un vicio congénito en el acto jurídico, o bien puede haber nacido sin ningún vicio congénito y en el devenir tuvo un vicio que le provocó su ineficacia. Recuerden que hablábamos de los elementos esenciales también y decíamos que sin estos elementos esenciales, por ejemplo, no teníamos actos jurídicos. Ahora, si dentro del elemento sujeto, por ejemplo, el sujeto que firma el contrato de compraventa, para seguir con el ejemplo, era una persona incapaz, fíjense que gráficamente este acto jurídico ya no nació sano y en ese caso estaremos hablando de nulidad. Mientras que si el acto jurídico nació sano, ¿sí? Con todos sus elementos, sujeto, objeto, causa y forma y con todos los requisitos y presupuestos que se establecen para cada elemento esencial, puede haber devenido ineficaz en el transcurso del tiempo porque tuvo un vicio posterior, ¿sí? Por eso se le llama que esta ineficacia es posterior y es la inoponibilidad. Cuando hablemos de nulidad, vamos a estudiar lo que es la nulidad absoluta y relativa. Esta clasificación tiene en cuenta el interés, ¿sí? Si se afecta el interés público, vamos a hablar de nulidad absoluta. Si se afecta el interés privado, vamos a hablar de una nulidad relativa. También vamos a estudiar lo que es la nulidad total y parcial, ¿sí? Si yo sí o sí tengo que declarar todo el acto jurídico nulo, la nulidad va a ser total. Ahora, si supongamos que tengo un contrato de consumo, ¿sí? En donde tengo una cláusula que simplemente puedo declararla nula, esta nulidad podrá ser parcial. También tengan en cuenta, ¿sí? Para realizar la actividad integradora, que la nulidad relativa podía ser confirmada de manera expresa o tácita, ¿sí? Las distintas formas de convalidación de los actos jurídicos. Tengan en cuenta que nunca se puede convalidar una nulidad que sea absoluta. Y cuando hablemos de la inoponibilidad, vamos a hablar de una inoponibilidad positiva y negativa. ¿Qué es esto? En la inoponibilidad positiva, por ejemplo, la regla va a ser la validez del acto jurídico y la excepción va a ser la inoponibilidad en relación a una determinada persona, ¿sí? Esto que les estoy diciendo, ¿les figura con algún vicio? ¿Lo pueden relacionar con algún vicio de los actos jurídicos que ya hayan estudiado? Piensen. Sí, la inoponibilidad positiva es propia de la acción del fraude, ¿sí? El acto jurídico entre las partes es válido, pero es inoponible en relación al acreedor que resultó triunfante de la acción. Mientras que cuando hablemos de inoponibilidad negativa, en sentido negativo, la regla va a ser que el acto jurídico es inválido, salvo en relación a determinado sujeto. Y acá tenemos otro ejemplo que lo podemos relacionar con los vicios de los actos jurídicos. Y es, por ejemplo, en el caso de la simulación. Recuerden que habíamos estudiado que si se transfiere la cosa a un tercero, ¿sí? Que adquirió la cosa a un tercero oneroso de buena fe, la acción en la simulación no podría alcanzarlo a este tercero oneroso de buena fe. Y este es un caso de inoponibilidad entonces negativa. Bueno, finalmente hemos visto todos los conceptos, ¿sí? Fundamentales de este módulo 4, así que los invito a realizar la actividad integradora. Espero que les haya sido de utilidad estos conceptos y muchos éxitos.